Bendecidos hermanos, tengan cada uno de ustedes una muy buena tarde. Nos da gozo nuevamente dirigirnos a usted compartiendo la palabra como lo hemos hecho durante estas semanas. Agradecemos al Señor porque confiamos plenamente que, como dice la misma palabra, no regresa vacía, sino hasta haber hecho aquello para lo cual fue enviado. Así que creemos firmemente que la palabra no regresa vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviado. Así que damos gracias al Señor porque seguramente veremos gran bendición en nuestra vida a través de la palabra que Dios vierte sobre nuestras vidas. Como dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, hermanos, carta a los Efesios capítulo 5 versículo 15, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que les sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Hermanos, el apóstol Pablo nos hace una exhortación en la que dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Es una característica de los hijos de Dios, del hombre en general, el ser pensantes. A eso se refiere el apóstol Pablo en esta carta cuando dice: tengan cuidado cómo se comportan. Primero nos hace una advertencia donde dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Es una advertencia de ser precavidos de la manera en que nosotros vivimos y es una advertencia con carácter de urgencia. Tengan cuidado. O sea, no es una advertencia que hoy podamos tomar nosotros a la ligera y no considerarla, sino todo lo contrario. Como dijimos hace un momento, creo que es importante, con sentido de urgencia, tener cuidado de cómo nos comportamos. Dice: viva como gente que piensa lo que hace, no como tontos. ¿Qué diferencia al hombre de un animal? Que el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y nosotros como hijos de Dios, hay una de las tantas cualidades, es que Dios nos dio la capacidad de razonar, nos dio un intelecto, y por eso el apóstol Pablo dice: tengan cuidado de cómo viven o cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, o como dice esta traducción, como insensatos. ¿Por qué? Obviamente la palabra del Señor es importante. Entender que Dios, como dice el verso 16, dice de esta manera maravillosa: aproveche cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Cuando leemos este versículo a la carrera, hermanos, a veces como que nuestra mirada se quedara en la parte final del versículo y como que el leer ese versículo nos hace creer que lo que hoy vivimos en la tierra, lo que hoy estamos viviendo, es una situación complicada, tiempos malos, tiempos difíciles, pero la Biblia es más clara y dice: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No podemos ignorar la primera parte del versículo. El apóstol se está refiriendo a que los hijos de Dios aprovechemos cada oportunidad que tenemos de hacer el bien, porque estos tiempos que vivimos son muy malos. O sea, hermanos, obviamente nosotros, al ser la luz, al ser la sal de esta tierra,
Es de esperarse que los hijos de Dios, como dice la misma palabra, que la misma creación anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra, la creación, la humanidad está esperando el día de hoy la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero he encontrado personas que creen que cuando la Biblia dice aprovechen cada oportunidad que tengan, nos quedamos en esa frase tan corta y creemos que se trata de ser aprovechados o ya sea oportunistas. No. Está refiriéndose el apóstol Pablo, dice, aprovechen cada oportunidad que tienen de hacer el bien. Eso es diferente. Porque los tiempos que vivimos son difíciles, o malos, o conflictivos. Entonces creo que ahora que estamos viviendo esta situación sobre la tierra, es un momento importante en que la iglesia, en lugar de retraerse o creer que porque no podemos congregarnos en los lugares en donde se albergaba la iglesia está inactiva, cuando es todo lo contrario. La iglesia hoy debe aprovechar cada oportunidad que tiene para hacer el bien. Esto es importante hacerlo, aclararlo, ¿verdad? Porque no se trata de que, como alguien crea, es de aprovechar la oportunidad que yo tengo en la tierra para hacer algo, de ninguna manera. Es de aprovechar cada oportunidad que yo tengo el día de hoy, ¿sí? De hacer el bien. Porque los tiempos que vivimos, claro está, son tiempos difíciles o malos. Hoy la iglesia debe estar consciente de su papel en la tierra. Si somos la sal, si somos la luz, obviamente debemos de cumplir nuestra función. Dice el versículo 17, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Hermanos, hoy estamos pensando en qué Dios va a hacer por mí. Pero al yo no entender o no haber averiguado lo que Dios quiere que yo haga, o no ser entendidos, caigo en el papel de un insensato. Porque primero no entiendo que Dios ya no va a hacer nada, Él ya lo hizo todo en la cruz. Él dijo consumado es todo. Él ya me proveyó para la vida y la piedad. El que yo no lo tenga hoy no significa que Dios no me haya provisto, sino significa que tal vez yo, como dice esta palabra, he sido un insensato o un tonto y no he tratado de averiguar qué es lo que Dios quiere o cuál es el propósito, la tarea que Dios tiene asignada a mi vida. Por eso dice, no sean tontos, traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Mire, la iglesia hoy debe estar no pensando en cómo salgo de esta situación, cómo sobrevivo a esta crisis, cómo resuelvo mis problemas, o cómo alcanzo mis metas, mis sueños. ¿O será que la pandemia no me truncó los sueños? De ninguna manera. La palabra dice, no sean tontos, traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Escuche cómo dice el verso 18. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando la Biblia se refiere a no emborracharse, mire, hay muchas cosas que al hombre, como el alcohol, lo pueden hacer perder el control. Una pasión, un mal pensamiento, el alcohol, unas drogas, cuántas cosas pueden hacer que el hombre pierda el control de sus actos. Y la Biblia dice, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y quien los controle. Hermanos,
La iglesia debe ser entendida en que uno de los propósitos de Dios es que nosotros seamos llenos y dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sí? No dirigidos por nuestras necesidades, nuestras emociones, pasiones, o por nuestros pensamientos, que a veces son pensamientos altaneros o que se levantan en contra del conocimiento de Dios. La Biblia dice, más bien permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los dirija. Hoy la iglesia debe ser dirigida por el Espíritu Santo para poder aprovechar que aún en estos tiempos malos la iglesia tiene una oportunidad importante, una oportunidad que hoy tenemos de poder exponer el reino en primer lugar con nuestra vida y en segundo lugar con la palabra, exponer un reino poderoso. Por eso dice, traten de entender qué es lo que Dios quiere que tengan. Sí. Dice otra traducción, dice, verso 17, no actúen sin pensar, escuche cómo dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La iglesia debe de aprovechar esa cualidad extraordinaria, porque nosotros no solamente tenemos una mente, sino tenemos la mente de Cristo, y por eso dice el Señor, no actúen sin pensar, no actúen como hombres que carecen de entendimiento, como hombres ignorantes que se dirigen, como ya lo dijimos anteriormente, o son movidos por otras situaciones o por una necesidad, ¿verdad? Por cualquier otra situación. Pero dice la palabra, entiendan lo que el Señor quiere que hagan. Hermanos, la Biblia busca, la palabra de Dios siempre provoca a que la iglesia sea entendida. Dice la carta a los Colosenses en el capítulo 4 y verso 5, ya empezando a adentrarnos en el tema, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. O sea, la insistencia del apóstol Pablo de la palabra, a través de la palabra, es que la iglesia debe con sabiduría, vivir con sabiduría entre los que no conocen a Cristo, aprovechando al máximo cada oportunidad. Hermanos, nosotros como ministros competentes, nuestro llamado no es aprovecharnos de la iglesia, no, al contrario, aprovechar al máximo cada oportunidad para presentar al Rey y su reino con toda sabiduría en aquellos que no han tenido un verdadero conocimiento de Dios. Aún entre aquellos que el conocimiento que tienen es un conocimiento, hermano, vago, un conocimiento que no es el que la palabra da, sino a veces conocemos un sistema religioso, pero no conocemos al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, viva sabiamente entre los que no creen en Cristo. La iglesia debe aprender a vivir con sabiduría entre los incrédulos. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hacemos nuestro grupo, hacemos nuestras amistades y dentro de nuestras amistades solo consideramos a alguno que otro hermano de la iglesia, los que más se acercan a mí, y cortamos nuestra relación con aquellos que no conocen al Señor? Cuando la Biblia dice, viva sabiamente entre los que no creen en Cristo. Las personas que no conocen al Señor están esperando el día de hoy, están esperando que, hermanos, que los hijos de Dios, hermanos, vivan con sabiduría, aprovechando al máximo. Oiga, no aprovechándonos de la oveja, de la lana de la oveja, sino aprovechando al máximo cada oportunidad
Decía el apóstol Pablo, prediquen a tiempo y a destiempo, a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Hermanos, dice el verso 6, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Hermanos, la iglesia no debe buscar la respuesta, la iglesia tiene la respuesta. Hermano, es que yo no sé qué voy a hacer. No está viviendo sabiamente. Pero cuando usted vive en la sabiduría de Dios, en lugar de usted y yo buscar respuestas, buscar el consejo, el no tener la dirección en la vida, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, como hijos de Dios, como dice su palabra, tenemos la respuesta adecuada para cada persona. Yo quiero que usted piense detenidamente en lo que dice el apóstol Pablo. La iglesia tiene la respuesta para cada persona. No hay una sola persona en esta tierra con una inquietud, con una duda en su vida sobre quien la iglesia no tenga la respuesta. Hoy el mundo, ante la situación que se vive, el mundo y los incrédulos no tienen respuestas, pero la iglesia sí tiene la respuesta, y la respuesta es Cristo. Pero la iglesia ha dejado de vivir sabiamente, la iglesia ha dejado de ser guiada por el Espíritu Santo, y hoy vivimos por las noticias que vemos en los periódicos o por lo que leemos en las redes sociales. Eso define nuestro pensamiento, nuestro carácter. Esto crea en nosotros, nos trae información y nosotros somos formados por lo que ahora alimentan las redes sociales. Pero, hermanos, la iglesia tiene la respuesta. Usted y yo tenemos la respuesta. Y por eso insiste el apóstol: viva sabiamente entre los que no conocen al Señor. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 20, dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es que Dios nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, dice, oiga, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Hermanos, hoy estoy leyendo estos versículos que nos hablan de una promesa, de un cumplimiento de la promesa. ¿Y qué hace la diferencia entre tener una promesa y vivir en la herencia o el cumplimiento de la promesa? Lo que marca la diferencia es que la palabra dice en el verso 22: y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. La iglesia tiene la garantía hoy de que las promesas de Dios dejaron de ser promesas, porque hoy está garantizado que lo que Dios comenzó en nosotros, Dios lo va a terminar. Hermanos, esto me produce y me llena de alegría saber que si yo soy propiedad de Dios, oiga cómo dice la palabra, y me identificó como suyo al ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo somos propiedad de Dios. Nadie más pudo
comprar nuestra vida. Nadie más derramó su sangre por nosotros, solamente Cristo. Y cuando Cristo nos derramó su sangre en la cruz, nos hizo suyos, nos adoptó, y al ser propiedad de Dios, usted y yo, hermanos, al haber sido puesto el Espíritu, que es la garantía, dice, es el anticipo que garantiza todo lo que Dios nos prometió. Oh, qué maravilloso. La iglesia, los hijos de Dios, debemos, al ser, hermanos, propiedad de Dios, vivir gozando de la herencia gloriosa de Dios. Ya no podemos vivir pensando en la promesa. Yo recuerdo que en lo personal, muchos años de mi vida, yo tenía un corito y lo cantaba semana a semana, y el coro decía: las promesas del Señor mías son, decía el coro, ¿verdad? En la Biblia yo las leo, yo sé que es la verdad, y yo albergaba en mi ser un día de ver cómo se iban a cumplir esas esperanzas. Pero pasé muchos años cantando el coro sin ver muchas promesas. Alguna vez veía alguna que otra que Dios en su misericordia o algo ocurría en mi vida y alcanzaba alguna que otra promesa. Pero por otro lado, cuando yo entendí que al ser yo propiedad, al haber sido comprado con la sangre del Hijo de Dios, al entender esto maravilloso que corresponde al nuevo pacto, hermanos, yo fui identificado como suyo. Dios me identificó, puso su sello sobre mí. Dios puso su sello. Dios puso al Espíritu Santo en mi corazón. Y al Dios poner el Espíritu Santo en mi corazón, hermanos, como un anticipo que garantiza todo lo que ahora Dios me había prometido. Hoy todo aquello que fue una promesa, hoy es una herencia en mi vida. Y yo tengo la garantía, si yo tengo el Espíritu Santo, aún lo que no he podido contemplar y gozar, tengo la garantía de que sí lo voy a vivir, de que lo voy a gozar, de que lo que Dios dijo un día acerca de mí, en la cruz, Él rectificó que yo iba a gozar de eso, y hoy yo gozo de la herencia de Dios. Dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Oiga, son controlados o guiados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Oiga, nosotros, dice la palabra, somos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Yo no puedo ser guiado por el Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios no habita en mí. Nadie puede, aunque lo diga, ser guiado por el Espíritu si el Espíritu de Dios no habita en la persona. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Hermanos, cuando la Biblia dice que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen. Yo debo tener el Espíritu de Cristo, debo ser una persona. Si digo que pertenezco al Señor, no es algo que brota de mis labios nada más, sino es una realidad manifestada en mí, porque ya no tomo yo las decisiones, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Cristo habita en mí. Ya no soy yo el que me gobierno, es el Espíritu el que ahora
me domina y el que dirige mi vida, el que dirige mis pasos. Por eso dice el verso 14 de la misma carta a los Romanos, versículos adelante, dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Oiga, ¿qué es lo que entonces hace diferente a un hijo de Dios y a uno que no es hijo de Dios? Lo que marca la diferencia entre un hijo y uno que no es hijo se llama ser guiado por el Espíritu de Dios. Hay gente que dice: no, si yo soy hijo de Dios, y tal vez está bajo la influencia del alcohol, bajo una pasión, viviendo con una pasión desordenada. Entonces no puede decir: yo soy hijo de Dios, porque a los que son, dice, oiga, guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. No hay lugar a duda o cómo equivocarme yo si soy guiado por el Espíritu. Una de las cosas maravillosas de las muchas que el Espíritu hace en mi vida es darme dirección. Darme dirección. No me va a dejar tomar una mala decisión el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a dejar que mis pasos se dirijan hacia donde no es el propósito, hacia donde no van los planes de Dios. El Espíritu de Dios dirige a los hijos de Dios. Y dice el verso 15, oiga lo que dice el verso 15: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. No recibimos, ustedes no. La iglesia no recibió un espíritu de temor para volver a la esclavitud. Pero sí recibimos, por eso dice la Biblia, en cambio recibimos al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba, Padre. Escuchen ustedes. ¿Qué es lo que da la seguridad a los hijos? El tener un padre. Y aquel que no tiene, hermanos, a Dios como el Padre, aquellos que son huérfanos hasta el día de hoy, obviamente viven bajo temores y esclavitudes. Pero por eso la iglesia no puede ser esclava del temor, ¿sí? No podemos tener temor a la pandemia, a qué nos depara el otro año. Hermanos, es que yo tengo miedo en qué va a acabar esto. No sabemos, no tenemos idea. La iglesia, al ser guiada por el Espíritu de Dios, al haber experimentado la adopción como a propios hijos de Dios, la iglesia es libre de temor. Porque la iglesia ha entendido que vive en el perfecto amor, y el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Cuando usted entiende que el Señor, que usted tiene a Dios como Padre, usted puede descansar y dormir en la paz de Dios. No importando lo que los hombres que están gobernando, entre comillas, la tierra digan, de sus pronósticos acerca de lo que viene. No. Yo creo lo que está en la palabra. Yo soy dirigido por el Espíritu de Dios, y al ser dirigido por el Espíritu de Dios, el temor no embarga mi vida, sino esa identidad de hijo de Dios que me da el Espíritu Santo me hace vivir en la libertad, ya no en la esclavitud. Por eso dice: y conoceréis la verdad. Está hablando de conocimiento, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de toda esclavitud, de todo temor y de todo miedo. Por eso dice el verso 16, qué maravilloso, Romanos,
Verso 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu. Como dice aquí, espíritu con E mayúscula se une a nuestro espíritu con E minúscula para confirmar de que somos hijos de Dios. Yo espero que usted no tenga ninguna duda de que usted es una hija o un hijo de Dios. La Biblia dice, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar de que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Cómo puedo vivir yo con temor? ¿Cómo puedo el día de hoy vivir en esclavitud cuando yo soy un hijo heredero de Dios? Las promesas de Dios sobre mi vida son un sí, un rotundo, hermanos, un amén. Dice la palabra, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Hay algo que no nos gusta, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de sufrimientos. Pero está claro en la misma palabra que los sufrimientos que podamos experimentar son leves, son temporales y son pasajeros y que no se comparan con esa gloria eterna, que no se comparan con la experiencia de ser hijos de Dios que viven en el reino de Dios el día de hoy. Hermanos, como hijos de Dios hoy hemos sido llamados a vivir en la libertad, en el gozo, como dice Gálatas 5:22. Oiga, como dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. El que es guiado en el Espíritu aprende a vivir en la alegría, en el amor, la paz, no importando las situaciones que hoy afecten a la humanidad. Por eso dice el verso 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Verso 25 de Gálatas 5:25. Ya que vivimos, ¿sí?, por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos, el que es guiado por el Espíritu es guiado en cada detalle de su vida por el Espíritu Santo y goza de los frutos que dice Gálatas 5:22, o perdón dicho, la clase de frutos, no los frutos, la clase de frutos. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 12, me queda aún mucho más que quisiera decirles, dijo Jesús, pero en este momento no pueden soportarlo o entenderlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Él hablaba, hermanos, de un periodo de transición. Él decía, cuando venga el Espíritu, yo quisiera contarles muchas cosas, pero en este momento no le puedo decir a ustedes todo porque no lo pueden soportar. Estamos hablando de Jesús viviendo en la tierra en este momento, en los días de su ministerio. Él sabía perfectamente que el Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre el hombre, porque primero Él tenía que morir y resucitar para que la promesa fuera manifestada al hombre. Y por eso decía, Él los guiará a toda la verdad. Él hablará todo lo que Él ha oído, Él va a revelar el futuro, Él los va a dirigir. Me glorificará porque Él les contará
todo lo que reciban de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciban de mí. Eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Ahora, posteriormente a su muerte y a su resurrección, como dice la carta a los romanos, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9, cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Muchos años yo me quedé en el versículo 9. Qué triste, ¿verdad? Pero el verso 10, ¿verdad? Esto nos lo hemos aprendido y decía, ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha mente imaginado lo que Dios ha preparado para los que le aman. Como que lo que Dios ha preparado para nosotros pareciera inaccesible. Y esa es la percepción que la iglesia tiene cuando no es dirigida por el Espíritu, cuando no es una iglesia entendida. Pero cuando la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, ocurre lo que dice el verso 10. Pero fue a nosotros, lea conmigo, a quienes Dios reveló a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Oiga, aquello que parecía inaccesible, aquello que los ojos, la mente, los oídos, los sentidos no podían percibir, inaccesible para nosotros. La palabra dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Todo lo oculto, todo aquello que era oculto al hombre, ahora es revelado al hombre por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo. Oigan esto. Si hay alguien que llega a fondo en Dios mismo y en nosotros, es el Espíritu. Y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Hermano, qué bello esto que el apóstol nos da a conocer. Todo lo que durante muchos años de nuestra vida, lo que durante un tiempo en la tierra parecía inaccesible, al menos en el antiguo pacto, y ahora nosotros que vivimos en el nuevo pacto, pero algunos aún viviendo en el nuevo pacto, ignoran el propósito de Dios en su vida. Y esta ignorancia es porque la gente no tiene la revelación de Dios por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Hoy el hombre tiene acceso a la profundidad, a lo secreto, a lo íntimo, lo que hay en la mente de nuestro Dios y Creador. Hoy usted y yo tenemos acceso. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios, solo el propio Espíritu de Dios. Y si estamos diciendo que el Espíritu de Dios habita, dirige nuestra vida, obviamente usted y yo somos la habitación de Dios y dirigidos por Dios. Dice la palabra, en el versículo de 1 Corintios capítulo 2, en el verso 12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Puede usted hoy conmigo decir, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios?
no el espíritu del mundo. No, no, no. De manera que podemos conocer las cosas, por favor, maravillosas que Dios nos ha regalado. ¡Qué bello! Cuánta ignorancia hoy en la iglesia. Tristemente, la iglesia no sabe lo que tiene porque no tiene la dirección, la iluminación, la revelación del Espíritu. La iglesia hoy carece de entendimiento, de manera que dice que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Qué lindo. Yo de veras me deleito en esta palabra. Que los hijos de Dios podamos ser entendidos en el propósito de Dios solo por el Espíritu de Dios. Por eso es importante que hoy la iglesia sea llena y dirigida por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 3: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Verso 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hermanos, en la carne yo no puedo comprender, hermanos, todas estas cosas maravillosas que Dios ha preparado. Mire, el carnal le suena ridículo. Quiere analizarlo a través de su razonamiento, de su intelecto, cuando esto solo se puede comprender, como dice la palabra, estas verdades de parte del Espíritu de Dios, solo los pueden entender los que son espirituales. Porque esto es lo que el Espíritu quiere decir. Solo es a través del Espíritu que podemos entender esto. ¿Quiere razonar usted esto? Cuando el hombre mete su razonamiento en las cosas espirituales, es imposible. Por esto dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15. En el versículo 50, escuche cómo dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¡Qué maravilloso! Estamos aterrizando el mensaje de hoy. Mire, carne y sangre no heredan el reino de Dios. Predicamos e insistimos en el reino, pero el reino no es algo que se pueda comprender a través de este cuerpo, no se puede razonar. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe, dice la palabra en otra traducción, hereda lo incorruptible. Hermanos, por eso hay que morir, ¿verdad? Hay que morir al hombre viejo y darle paso a la nueva naturaleza, a la imagen y semejanza, ¿sí?, de Dios que habita en nosotros. Hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino. Mire, esto es bien importante, porque para poder gozar y poder vivir y experimentar, hermanos, debemos entender que el reino de Dios es algo que no se puede percibir a través de los sentidos. Esto solamente es a través de la vida en el Espíritu. San Juan capítulo 3 le dijo al Señor, a Nicodemo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios.
El nacer del agua y del Espíritu, hermanos, el nacer del Espíritu de Dios nos garantiza que podamos tener una vida plena en el reino de Dios. Dice el versículo 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puedo volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que morir al hombre viejo. Tienes que dar paso a la nueva naturaleza, a la vida del Espíritu de Dios. Con mi carne mejorada, con el viejo Adán, regenerado, no es posible. El viejo Adán, el hombre viejo, debe morir. Debe morir. Por eso dice la palabra: ¿cómo puede nacer alguien de nuevo? Dijo Nicodemo. ¿Acaso puedo introducirme en el vientre de mi madre? No, le dijo el Señor. Dice el verso 6 para aclarar este punto: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. ¿Sí? Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. O sea que usted y yo nacimos de nuevo en la cruz, ¿sí? Nacimos de nuevo. Hay sobre nosotros, si hay algo que afecta a nuestra vida, obviamente el honrar padre y madre nos bendice grandemente, pero haber nacido del agua y del Espíritu, ser dirigido por el Espíritu de Dios, garantiza, hermanos, garantiza que somos hijos de Dios. Esto no fue por voluntad de hombres, de Juan 1:12, sino por querer o propósito de Dios. El ser hijo de Dios no fue algo que yo quise, fue algo que, como dice Efesios, Él así lo quiso y fue lo que más le gustó. Yo estoy agradecido con Dios hoy, porque fue lo que más le gustó. El que fuera yo, el que usted y yo fuéramos sus hijos y gozáramos de este reino maravilloso, siempre y cuando seamos dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos, damos gracias al Señor hoy por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Vamos a agradecer al Señor esta tarde-noche por esto que nos ha hecho reflexionar seguramente el día de hoy. Señor, te damos gracias esta noche por este momento tan especial, por entender tu palabra, Señor. Tu palabra maravillosa que afecta nuestra vida de una manera gloriosa. Aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu, hoy ya no vivimos con temores, esclavos del miedo, del temor, sino en la libertad de los hijos de Dios. Podemos decirte: Abba, Padre, te amamos, papito. Gracias, porque los hijos de Dios solo nacen del Espíritu de Dios. Usted y yo hemos nacido del Espíritu de Dios y por eso, como hijos de Dios, hoy podemos decir: te amamos, Padre. Gracias por lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. Porque hoy no tenemos temor de nuestro futuro, porque nosotros hoy ya no gozamos de promesas, sino reinamos con una herencia gloriosa en esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, qué gozo tremendo me da poder dirigirme a ustedes, bendecidos con toda bendición, y seguiremos en contacto a través de estos medios. El Señor está con nosotros. Amén.